Julio Gago, vocero oficial de Fuerza Popular, congresista, por supuesto. Lo que ha dicho hoy día es terrible, ¿eh? Ha solicitado la detención internacional del presidente Alejandro Toledo. O sea, él ya no pide que regrese al Perú, que dé explicaciones. No, él pide que lo detengan. ¿Cómo está, congresista Gago? Buenas noches, un saludo a todos los televidentes. ¿No ha exagerado? Bueno, en primer lugar, el que pidió la detención fue Héctor Becerril. Yo sé, pero usted lo ha secundado. Efectivamente, pero hay que analizar el caso de Alejandro Toledo, ¿no? Alejandro Toledo le ha venido mintiendo al país en una forma constante. Yo creo que yo le dije, en un momento yo dije que era un narrador de cuentos prácticamente. Nos han narrado cuentos en varios capítulos. Pero lo más importante, que también cabe rescatar aquí y decirlo claramente, es que no solamente Alejandro Toledo le ha mentido al país, sino también el Partido de Perú Posible. Si tú recordarás, el primer comunicado que saca Alejandro Toledo cuando dice que es producto del esfuerzo de toda su vida de la señora Diana Ferro y que es la indemnización del Holocausto, es un comunicado de Perú Posible. Cierto, entonces, era un comunicado de Perú Posible. No era un comunicado personal de Alejandro Toledo. Era un comunicado institucional. Así es, por lo tanto, quiere decir que todos los Perú Posibilistas le han mentido al país, y eso hay que decirlo en forma clara. Todo esto de acá nos lleva a este último informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde ya, bueno, de una u otra manera, y la prensa lo ha obtenido, donde hemos visto y se está ratificando no solamente lo que habíamos pensado y lo que habíamos dicho en la pequeña investigación que hicimos en el Congreso de la República, sino mucho más. O sea, no solamente usó este dinero para comprar lo que pensábamos nosotros, la casa de Casuarinas, la oficina en Holguín, sino que también ha pagado la hipoteca de su casa de Punta Sal, la hipoteca de Camacho, y no solamente eso, también unas cuentas personales de Elian Carr. Tal es así que después que ha ido el fiscal a Costa Rica, regresa y dice: vamos a meter también aquí en esta investigación a la esposa, a Elian Carr, como cómplice. Bueno, o sea, ya se ordenó. Imagínense las conclusiones. Ya se ordenó además el levantamiento del secreto bancario, ¿no? Y se ordenó el secreto bancario y reserva tributaria. Me llama la atención lo que usted ha dicho, y quiero que por favor amplíe esta opinión. Usted dice que se habrían los recursos, el dinero, serían, por supuesto, actos de corrupción de su gobierno. O sea, no le cree la versión de que Maiman le ha dado el dinero para, como dice Omonte, luego pagarle con menos intereses que en un banco. Bueno, esa es la última versión que dijo Maiman, porque esa versión nunca se escuchó a Alejandro Toledo. Alejandro Toledo simplemente dijo, la última fue: es mi aval, es el aval de la operación. No, y era una operación para hacer inversiones, ojo. Cierto. Pagar Punta Sal y pagar su casa de Camacho y pagar las cuentas de su señora esposa no es ningún tipo de inversión. Claro, pero Chepudo, Monte, los que están saliendo a defender al presidente Toledo dicen que le van a pagar, o sea, que él le va a pagar a Maiman con menos intereses. O sea, que esa sería una inversión, ¿no? No solamente dicen eso, dicen que lo que ha hablado Alejandro Toledo son imprecisiones, que no estuvo apresurado en dar esta declaración. O sea, hay una serie de pretextos. O sea, usted no le cree nada a Toledo. Pero no solamente yo, ni la población le cree. Usted le puede creer a Alejandro Toledo después de todo lo que ha dicho. Acá yo te he escuchado hablar un poco y decir, parece que hay una venganza del fujimorismo. Sí. ¿Acaso nosotros le hemos comprado la casa de Casuarinas? No, pero usted ha pedido la detención internacional. Pero por eso digo, ¿hemos comprado la casa de Casuarinas? ¿Hemos pagado su hipoteca de Punta Sal? ¿Hemos creado todo esto? No. Todo esto ha salido del mismo Alejandro Toledo. Él nos ha ido contando este cuento poco a poco hasta en el Congreso de la República. Ese día que llevó al Congreso de la República, esto ya de Ripley, ¿no? Nos lleva de la SUNAR. Aquí está la hipoteca del crédito hipotecario de Scotiabank. Pero hay una observación, por eso no está inscrita. Ya había pagado la hipoteca. O sea, imagínense hasta dónde llega la mentira. ¿Por qué puede mentir una persona? ¿Por qué cree usted, congresista Porque Gago? está ocultando algo que es ilegal. Eso es la suposición que yo hago. Cuando usted dice esta acusación, me parece seria, que respondería el dinero, ¿no es cierto?, a supuestos actos de corrupción de su gobierno. ¿De qué sospecha usted? Porque en el informe también, dentro de este informe que también ha salido a la prensa, se habla que hay una compañía que se llama Mila. Esta compañía Milán, donde estaba Avi Ganón, que fue creada más o menos en el año 2003. Y ahí había ya como 10 millones de dólares. Yo me pregunto, su seguridad, que era seguridad personal de Alejandro Toledo, si tendría 10 millones de dólares, ¿qué hacía de seguridad de Alejandro Toledo? Con 10 millones creo que no tendría que estar trabajando para Alejandro Toledo. O sea, usted lo que me está diciendo es que Avi Ganón era como su testaferro. No, que tal vez el que llevaba las operaciones a Alejandro Toledo. O sea, por esa razón... Claro, como la fachada de cosas no limpias. No limpias. Se está incluyendo a todas estas personas en la investigación.
Hemos Pero pedido es el secreto serio lo que bancario de está- todas estas personas. O sea, lo que usted nos está diciendo es que Alejandro Toledo nos ha hecho un cuento chino. Bueno, Alejandro Toledo fue durante muchos años el abanderado contra la corrupción. Sí, Él mismo lo decía, cierto. levantaba la voz, y en estos actos que estamos viendo, yo no veo que haya sido abanderado contra la corrupción. Porque hasta el día de hoy no hay un deslinde claro de parte de Alejandro Toledo. Ha amenazado con venir. Pero Ha dicho que viene de acá 2 semanas. En 2 semanas va a venir. Espero que haga una confesión sincera. Yo le he pedido hace tiempo, haga una confesión sincera de una vez usted, Alejandro Toledo, Ahora, diga de dónde salió este dinero, si fueron de actos de corrupción, y diga también si hay otras cuentas en otra parte del mundo. Ya, pero tampoco está probado que sea dinero ilícito. ¿Ah? Yo no he dicho eso, yo estoy diciendo No, es que usted posiblemente, está diciendo- no, he dicho, para mí, posiblemente son de producto de acto de corrupción. Si yo ¿Pero de escondo dónde? algo, ¿De dónde? oiga, si ¿Qué yo está escondo, oliendo usted? si yo escondo algo, Mm. si esta fuese una inversión, como él dijo, inmobiliaria, totalmente legal, ¿por qué no dije de un comienzo, este dinero es del señor Maiman, Que me ha prestado, que me ha prestado? con menos intereses. ¿Cuál sería el gran problema? ¿Por qué tengo que mentir? Y no solamente mentir una vez, mentir consecutivamente. También dijo que él no había intervenido en la creación de Cotea, usted recordará. ¿Qué ha dicho el notario Ruderman? Que se sentó con él y él fue el que le solicita la Sí. creación de Cotea. O sea, ¿qué más podemos pensar? ¿Qué más podemos pedir? O sea que usted lo ve más enredado que a su líder. ¿A cuál líder? ¿Cómo ¿A que Alberto cuál? Fujimori? Tenemos 2 líderes. Ay, El líder ay, histórico, que es Alberto ay, Fujimori, ay, ay, y nuestra lideresa ay, Keiko Dios Sofía mío. Fujimori. Yo dije, ¿Por cuál de los líderes me está Ay, refiriendo? está preso. ¿A Alberto Fujimori? Mm. No, yo no lo veo enredado a Alberto Fujimori. Yo creo que Alberto Fujimori hoy día... Alberto Fujimori está más que enredado. No está enredado. ¿Dónde está la plata? ¿De dónde sacó los 15 millones de la CTS Es muy de interesante lo que Montesino? usted dice. ¿Dónde está la plata? ¿Alguna vez le han descubierto al presidente Fujimori que tenga alguna cuenta corriente? ¿Le han descubierto dinero? Pero quizás se escondió no bien, existe. pues, de repente en Japón. No. Usted recordará que justamente Alejandro Toledo pagó para realizar un informe que se llama el famoso informe Kroll, Sí, que Keiko siempre lo menciona. y que nunca salió. ¿Dónde está el informe Kroll? Hay que preguntárselo a Alejandro Toledo, es especialista mintiendo. Él debe saber lo que dice justamente el informe Kroll. Pero porque ¿de fue durante dónde su gobierno. sacó Fujimori los 15 millones para pagarle la CTS a Pero creo Montesinos? que eso ya lo explicó Alberto Fujimori. ¿Pero de dónde? Se adelantó y eso se devolvió al erario Ya, nacional. pero ¿de dónde devolvió la plata? Pero ¿De si lo dónde? devolvió al ¿Usted erario tiene nacional, 15 millones? lo devolvió al erario nacional, eso es lo que ha dicho el presidente ¿Pero de dónde lo Fujimori. sacó? Tendríamos que preguntárselo a él. Yo en estos momentos Pero es su líder. en estos momentos yo no recuerdo exactamente, yo Le no he ha dado seguido el amnesia. caso. Ya, No es que ya. me haya dado amnesia. Lo que yo sí sé es que él mismo se adelantó en este juicio, Ya. porque ya se le venía todo encima, e inclusive devolvieron también esa cantidad de millones. Ya, pero digamos, bien enredado también está Alberto Fujimori. ¿Ah? Bueno, Alberto Fujimori ahorita es ¿De dónde sacan tanta un plata para comprar titulares en los diarios chichas? Ahora se viene este juicio tremendo. Bueno, no sé si sacaban tanta plata para comprar titulares, chicha. Compraban pues titulares. Bueno, Dios, usted de repente había como una periodista partida. debe saber mucho más que yo. En ese momento yo no participaba del gobierno, pero yo lo único que le puedo decir como abogado, a margen que soy congresista de la República, que realmente el juicio que se llevó a Alberto Fujimori está condenado más que evidencias concretas, es un juicio netamente político. Es la un verdad. juicio político. Claro. ¿Y usted cree que en el caso de Alejandro Toledo hay evidencias como para meterlo, para detenerlo, como usted Hasta ha el pedido? día de hoy estamos encontrando evidencias hechas por él mismo. Ni siquiera estamos hablando acá que esta persona nos ha dicho, que el señor de acá dice lo contrario, este opina lo otro, no. Él mismo nos ha dicho paso a paso lo que está pasando. Ahora, pero para detener a una persona no hay que demostrar su culpabilidad. No, cuando hay suficientes indicios, más que suficiente, Y ya. se puede detener. Pero esto queda a consideración del Poder Judicial, en este caso del fiscal ¿Usted Peláez. está pidiendo su detención por venganza política? No, yo no tengo ningún tipo de venganza política con Alejandro Toledo. Es más, ni siquiera lo conozco. No participé tampoco en esa etapa No, del es que gobierno del como presidente usted- Fujimori se lo para tener pregunto algún porque tipo de usted- venganza. Pero se lo pregunto porque usted es vocero, pues. de Fuerza No, yo le Popular. podría contestar, el Fujimorismo está hoy día como la segunda fuerza política en el Perú. Sí. Es la primera de una oposición constructiva. Ya. El pueblo, ¿qué nos encomendó al darnos el voto? Ejercer el control político y la fiscalización. Y eso es lo que estamos cumpliendo. La otra situación sería Ya, que pero simplemente no decir nada, no hacer caso y dejarlo pasar. Creo que el pueblo no lo vería bien. Pero cuando piden la detención internacional, ¿no le parece un exceso? No me parece un exceso porque nosotros podemos pedirla. Otra cosa es que el les haga fiscal caso. nos haga caso. Él Ok. verá en qué, como lo ha dicho, él verá en qué momento sería necesaria esta detención. Seguramente no encuentra para él los elementos necesarios para ordenar la detención. Pero sin Y embargo, lo según- encontró para incluir a Elian Clark en el proceso. Según, tengo que ir a la pausa, pero según su apreciación personal, según lo que se discute en el Fujimorismo,
Alejandro Toledo ya debería estar detenido y ya debería estar en prisión. Sí, más que para mí ya te debería dar una orden de detención, porque vamos a hablar un poco de la convocatoria. Y me pregunto, ¿por qué no ha ido a la convocatoria este famoso diálogo de Jiménez Mayor? Y han exigido que Keiko debe estar presente. Yo he contestado, ¿y por qué no ha ido Alejandro Toledo? De repente, porque esa foto no le gusta al ministro Jiménez, no le gusta al gobierno, porque en vez de subir en popularidad del presidente, seguiría bajando. ¿Por qué no trae a su socio político, que siempre lo necesita en el Congreso de la República? Justamente para aprobar leyes que a veces no van en beneficio del pueblo, como son en este caso, por ejemplo, la reforma del sistema privado de pensiones. Pero para entender bien su pensamiento, o sea, ¿usted cree que Toledo va a terminar en prisión? Bueno, no es lo que yo crea, es lo que crea el Poder Judicial, luego las investigaciones que se realizan ahí, y las investigaciones que podemos aportar también en el Congreso de la República, en la Comisión de Investigadores. Pero su pensamiento, como usted ha pedido detención, ¿por dónde va? Por todas las pruebas que yo estoy viendo, debería estar efectivamente, va a terminar preso. Las pruebas son más que suficientes, que nos indican que hay más que indicios suficientes de posibles actos de corrupción. Definitivamente, ese es un dinero de lavado de activos que debe proceder, entre comillas, no lo puedo asegurar, para eso están las investigaciones de actos de corrupción en su gobierno. Bueno, han escuchado a Julio Gagó, vocero oficial de Fuerza Popular. Según su pensamiento, Alejandro Toledo debería de terminar preso. Vamos a ir a la pausa. Y por supuesto le voy a preguntar por su lideresa. ¿Va o no va Keiko al final al diálogo con el Premier? Creo que está pactado para el próximo miércoles, ¿no? Para el 10 de septiembre, me parece. ¿Es correcto? Es correcto. Miércoles 11 me parece. Perdón, miércoles 11, ya la fecha a mí se me confunde siempre. Voy a la pausa y regreso con el congresista de Fuerza Popular, Julio Gagó. También le voy a hacer preguntas por sus computadoras, sus impresoras. Ya, también me están diciendo en Twitter. Le voy a preguntar.